Es muy común encontrar en la actualidad personas que se preguntan ¿qué tipo de perro es mi pitbull? ¿Cuál es el mejor tipo de pitbull? ¿Cuántos tipos de pitbull hay? A partir de estos interrogantes se generan otras respuestas dadas por personas que afirman la existencia de gran variedad de tipos. Por ejemplo, el pitbull bully, el pitbull Stanford, el pitbull blue, si bien este último es un tipo de pigmento más no un tipo de pitbull. Lastimosamente estas personas desconocen de la verdad y es que el American Pitbull Terrier es uno solo. El video del día de hoy es el inicio de una serie en la que voy a hablar de las líneas del auténtico American Pitbull Terrier, empezando el día de hoy por la línea Colby. Que la serie continúe depende de ustedes. Espero su apoyo, suscríbanse, compartan y revienten el botón de like. Ahora sí, empecemos con el video. John Pritchard Colby fue sin duda alguna el padre del American Pitbull Terrier. Allá por el año 1900 ya tenía perros conocidos que provenían de los antiguos Pitbull Terrier ingleses. Estos perros eran de tamaño pequeño, con huesos largos y compactos. Solían ser de colores negros o atigrados con parches blancos. Comenzó su línea del American Pitbull Terrier en 1889 a partir de los mejores perros de Inglaterra e Irlanda traídos por los emigrantes a puertos como Boston, Portsmouth y New York. Mr. Colby fue un criador activo durante muchos años y produjo algunos de los mejores perros de su época. Gran parte de su stock de fundación proviene de las líneas Gas House y Burke, como lo fueron los perros de muchos otros criadores. La diferencia en la calidad de los perros que Mr. Colby produjo fue el resultado de los principios de crianza empleados. Mr. Colby tenía un atributo muy importante, la cual se considera una bendición. Practicaba una versión simplificada de genética, crianza selectiva, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor no significa solo criar perros, comprende todos los aspectos de los perros, desde el rendimiento hasta el pedigrí. Las cualidades más obvias eran el game, poder de mordida, talento, resistencia y gran línea de sangre. Una línea de sangre es el resultado de una influencia de los criadores. Durante los años, los perros criados por Mr. Colby comenzaron a exhibir características mentales y físicas como conformación y color que los distinguía de los demás. Estos perros eran considerados como los perros Colby. Así tenemos la línea de sangre Colby. Mr. Colby no crió para cada perro game que poseía. Aquí es donde está la bendición. Parece ser una habilidad, ya que en la época de Mr. Colby no se sabía lo suficiente acerca de genética para producir animales grandiosos. No toma mucho esfuerzo recordar los grandes perros Colby del pasado. Estos perros fueron criados desde el pit y para el pit. La línea Colby fue desarrollada para el cambio. Los perros Colby del pasado satisfacen la descripción de la sangre buena, como sus registros de pit lo indican. La línea Colby fue desarrollada según el principio de lo mejor de lo mejor. Ahora, muchos años más tarde, la línea Colby es conocida aún en todo el mundo. Un perro Colby sería reconocido inmediatamente por los criadores en cualquier lugar del mundo. Aún esa crianza es probablemente la más versátil de todas las crianzas. El primer perro registrado en la United Kennel Club fue un American Pitbull Terrier adquirido en California y de línea Colby. Los perros Colby son probablemente los más viejos, la línea más pura de perros en el mundo. Tener un perro Colby es como poseer una parte de la historia. A continuación voy a dejar en pantalla algunos perros que fueron los mejores, los más importantes de la línea Colby. Y en la descripción podrán encontrar pedigrís de algunos de estos perros, así que atentos. Y aparte, vayan a mis redes sociales y síganme, por favor. Y hemos llegado al final del video, muchísimas gracias por verlo. No olviden de dejar su like, de comentar y compartir, es muy importante, muchachos. Necesitamos que más personas conozcan al American Pitbull Terrier real.
Antes de todo, hay que agradecerle a mi parcero Daniel Castaño que me colaboró con este video, me pasó información, imágenes, los pedigrís que están en la descripción, me los pasó él, entonces muchísimas gracias, parce. Espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo. Ya saben, apoyen para que continúe la serie.